Hubo un tiempo en que Egipto dominaba el mundo. Un imperio imponente, forjado en oro y piedra, donde los dioses hablaban a través de los faraones y la voluntad del monarca era absoluta. Sus templos se alzaban como colosos indomables, y su poder parecía eterno. Pero bajo el resplandor de su gloria, en las sombras de sus majestuosas ciudades, había un pueblo sometido. Los hebreos, esclavizados durante generaciones, clamaban en silencio, y su clamor no quedó sin respuesta. Desde el desierto, un hombre regresó. Moisés, un hebreo criado como príncipe en la corte del faraón, había huido años atrás, pero ahora volvía con un mensaje que haría temblar los cimientos del reino: deja ir a mi pueblo. No era una súplica, era un mandato. No hablaba en su nombre, sino en el de un Dios que los egipcios no comprendían, y que pronto conocerían en toda su furia. Pero el faraón, hijo del sol, gobernante absoluto de Egipto, no cedería ante la demanda de un exiliado. Su orgullo era más fuerte que el temor, su poder más firme que la duda. Él no temía a dioses extranjeros ni a profetas desterrados. No dejaría que su imperio se doblegara ante un pueblo de esclavos. Entonces, el cielo se oscureció. Las aguas se tiñeron de sangre. La tierra se estremeció bajo el peso de su propio castigo. Lo que comenzó como una simple advertencia se convirtió en una guerra entre el orgullo de un rey y la voluntad de un dios. El Nilo, cuna de la civilización, se convirtió en el río de la muerte. El gran imperio, que una vez se creyó eterno, tembló ante fuerzas que no podía comprender. Y en el corazón de la tormenta, entre la desesperación de un pueblo oprimido y la furia de un monarca desafiante, se libró la batalla definitiva entre la esclavitud y la libertad. Egipto no volvería a ser el mismo. El mundo no volvería a ser el mismo. Y la historia apenas comenzaba. Egipto era una civilización colosal, el epicentro del poder en el mundo antiguo. Sus pirámides se alzaban como testigos de la grandeza faraónica, sus templos resplandecían bajo el sol abrasador del desierto, y sus ejércitos dominaban con una autoridad incuestionable. Era la cuna de los dioses, o al menos, eso creían. Pero bajo el brillo dorado de sus palacios, en las sombras de su esplendor, se alzaba un lamento persistente. Un pueblo entero, encadenado por siglos, forzado a construir los monumentos de sus opresores. Los hebreos, esclavizados por generaciones, levantaban sus manos al cielo, rogando por libertad. A simple vista, Egipto era imparable. ¿Quién podría desafiar a un faraón? ¿Quién osaría enfrentarse a un Dios viviente? Lo que el faraón no imaginaba era que el destino ya estaba en movimiento. En algún lugar del desierto, un hombre caminaba de regreso a la tierra que una vez llamó hogar. Su nombre era Moisés. Criado como príncipe, pero nacido esclavo, había pasado años en el exilio, lejos del trono que pudo haber sido suyo. Ahora, volvía con un mensaje que haría temblar los cimientos del imperio más poderoso de la tierra. Una simple advertencia, pero con el peso de lo divino detrás de ella. Deja ir a mi pueblo. El faraón aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que ni su ejército, ni sus dioses, ni todo el oro de Egipto podrían detener. El juicio estaba a punto de comenzar. Moisés no era un hombre común. Había nacido esclavo, pero crecido como un príncipe. Fue arrancado de las aguas del Nilo y criado en los pasillos dorados del palacio egipcio, rodeado de lujos, tratado como un noble, pero sin saber la verdad sobre sí mismo. Un día, la ilusión se rompió. Descubrió su verdadero origen: no era egipcio, sino hebreo. No pertenecía a los opresores, sino a los oprimidos. La sangre que corría por sus venas era la misma que la de aquellos que sufrían bajo el látigo. Y cuando intentó hacer justicia con sus propias manos, su mundo colapsó. Acusado de asesinato, huyó al desierto, dejando atrás su antigua vida. Durante años, se convirtió en un simple pastor, olvidado por el mundo. Pero entonces, en la inmensidad del desierto, algo imposible ocurrió.
Una zarza ardía, pero no se consumía. Y desde el fuego, una voz habló. No era una simple visión. Era un llamado. El Dios de sus antepasados le encomendó una misión impensable, volver a Egipto y liberar a su pueblo. ¿Moisés? ¿Un exiliado? ¿Un fugitivo? No era un guerrero. No era un rey. No tenía ejércitos ni armas. Pero tenía algo que el faraón jamás entendería, una promesa divina. Regresó con su hermano Aarón, firme, decidido, y se presentó ante el monarca más poderoso de la tierra. Su mensaje fue claro, inquebrantable. Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón rió. ¿Él? El hijo del sol, el Dios viviente, el dueño de Egipto, ¿iba a ceder ante un hombre? No. Esa petición era una ofensa. Un insulto. Sin saberlo, acababa de desafiar una voluntad más grande que la suya. Lo que vendría después, haría temblar su reino. El Nilo. La fuente de vida de Egipto. El río que daba sustento, que regaba los campos, que traía riqueza y poder. Hasta que Moisés lo tocó. Ante la mirada incrédula del faraón y su corte, las aguas se tornaron rojas. No como un reflejo del atardecer, ni como un simple engaño de la vista, sino sangre. Los peces murieron. El hedor se esparció por toda la ciudad. La gente corría con desesperación buscando agua limpia, pero el Nilo entero estaba maldito. Egipto, la civilización más grande de la tierra, había sido golpeada en su propia esencia. Pero el faraón no cedió. Se negó a doblegarse. Convenció a su pueblo de que todo era un truco, un simple juego de magia. No temió. Y así, la siguiente advertencia llegó. Caos. Primero, las ranas. Miles, millones. Salían del agua, invadían las casas, los templos, los palacios. Se metían en la comida, en las camas, en cada rincón de la ciudad. Pero cuando la plaga terminó, el faraón volvió a endurecer su corazón. Entonces, vinieron los piojos. Pequeñas criaturas insoportables que infestaron a humanos y animales por igual. El desespero crecía, pero la voluntad del faraón no se quebraba. Después, las moscas. No unas pocas, sino un enjambre oscuro, interminable, que devoraba la carne, que cubría las calles como una sombra viva. Egipto estaba sumido en el horror. Su pueblo sufría. Sus sacerdotes ya no podían explicar lo que pasaba. Pero el faraón, obstinado, se negó a rendirse. Moisés volvió a advertirle. Deja ir a mi pueblo. Pero la respuesta fue la misma. Lo que el faraón no sabía, es que esto solo era el principio. El hedor era insoportable. Los campos, que antes eran un símbolo de prosperidad, ahora estaban cubiertos de cadáveres de ganado. Vacas, caballos, ovejas, todos yacían sin vida. Los egipcios no solo perdieron su comida, sino también su fuerza de trabajo. Las riquezas del imperio estaban desapareciendo. Pero el faraón no cedió. Y entonces, el castigo se volvió personal. Las llagas aparecieron. Primero, como pequeñas marcas en la piel. Luego, como heridas abiertas que cubrían los cuerpos de los egipcios. El dolor era insoportable. Ni los sacerdotes, ni los médicos, ni los dioses de Egipto podían hacer nada para aliviar el sufrimiento. El pueblo empezó a temer. Pero el faraón no cedió. Entonces, el cielo mismo se convirtió en un enemigo. El trueno retumbó. El viento trajo consigo una tormenta que Egipto jamás había visto. Granizo y fuego cayeron del cielo. Sí, fuego. No era una simple tormenta. Era una destrucción enviada por Dios mismo. Los egipcios huyeron, gritaron, suplicaron a sus dioses, pero no hubo respuesta. Y cuando la tormenta cesó, lo poco que quedaba en pie fue devorado por un nuevo azote, una plaga de langostas. Nubes negras cubrieron el cielo, devorando las cosechas, las frutas, las hojas, todo. Egipto,
El imperio más poderoso del mundo, ahora estaba en ruinas. Pero el faraón, cegado por su orgullo, aún se aferraba al poder. Moisés lo miró con firmeza, su voz resonó en la sala del trono. «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón no escuchó. Lo que no sabía, es que lo peor aún estaba por llegar. El sol desapareció. Egipto quedó sumido en una oscuridad tan densa que parecía tener peso. No era solo una noche sin luna, eran tinieblas vivas, sofocantes, inquebrantables. Los egipcios no podían ver sus propias manos, ni siquiera las antorchas lograban perforar la negrura. 3 días de terror absoluto. El tiempo dejó de tener sentido. No había amanecer, solo sombras eternas. El miedo se apoderó del pueblo. Los gritos de desesperación resonaban en las calles, los niños lloraban, los ancianos susurraban oraciones a dioses que permanecían en silencio. La gente temía moverse, temía respirar. Era como si la muerte los acechara en cada rincón. Pero en las casas de los hebreos, había luz. Una última advertencia. Moisés regresó al palacio, una vez más. Ya no suplicaba, ya no amenazaba. Solo anunció con voz firme y solemne: «Si no dejas ir a mi pueblo, la muerte visitará cada hogar egipcio». La advertencia era clara. Esta vez, no habría vuelta atrás. El faraón lo escuchó. Sintió el peso de las palabras. Por primera vez, dudó. Algo dentro de él le gritaba que debía ceder, que debía rendirse antes de que fuera demasiado tarde. Pero su orgullo era más fuerte. Miró a Moisés con rabia y le gritó con furia: «¡Fuera de mi vista! Si vuelves a aparecer ante mí, morirás». Moisés lo miró una última vez y respondió: «Así será». Luego, dio media vuelta y se marchó. Esa noche, la sombra de la muerte ya estaba en camino. Esa noche, Egipto contuvo la respiración. El aire se sentía pesado, cargado de una presencia invisible pero innegable. Algo se movía entre las sombras, algo que no podía verse, pero sí sentirse. Y entonces, ocurrió. El primer grito rompió el silencio. Luego, otro. Y otro. Y otro más. En cada hogar egipcio, desde el palacio real hasta la choza más humilde, el horror se desató. Los padres encontraban a sus primogénitos sin vida, inmóviles, arrebatados en un instante. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, corrió hasta los aposentos de su hijo. Pero el cuerpo del heredero yacía frío, inerte. El imperio egipcio se había quebrado. Mientras tanto, en las casas de los hebreos, silencio. Las puertas marcadas con la sangre de un cordero permanecieron intactas. La sombra de la muerte pasó de largo, sin tocar a ninguno de ellos. Era la última prueba. El último golpe. El faraón, destrozado, sin lágrimas que derramar, sin orgullo que sostenerlo, finalmente cedió. Con voz temblorosa, susurró 2 palabras que cambiarían la historia: «Váyanse, ahora». Los hebreos no lo pensaron 2 veces. Reunieron lo poco que tenían, despertaron a sus familias y se prepararon para partir. La esclavitud había terminado. Pero aún quedaba un último desafío, y Egipto no los dejaría ir tan fácilmente. La noche aún no terminaba cuando el pueblo hebreo comenzó su huida. Miles de hombres, mujeres y niños avanzaban apresurados, dejando atrás las tierras donde habían nacido, pero que jamás fueron suyas. No había tiempo que perder. Tomaron solo lo necesario, algo de ropa, vasijas de agua, y los panes que aún no habían tenido tiempo de fermentar. Era el pan de la prisa, el pan del escape. El viento del desierto arrastraba el eco de sus pasos. Algunos caminaban en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Otros lloraban de emoción. Después de generaciones de sufrimiento, al fin eran libres. Pero la libertad, como todo en la vida, tiene un precio. En las sombras del palacio, el faraón se retorcía de rabia. La ira hervía en su interior. Había perdido a su hijo,
a su pueblo, y ahora a sus esclavos. No, murmuró. No se irán así. La orden fue inmediata. Esa misma noche, las trompetas de guerra sonaron en todo Egipto. Los carros de combate fueron preparados, los caballos ensillados. El ejército más poderoso del mundo salió a la caza de un pueblo desarmado. El desierto se llenó del estruendo de los cascos y las ruedas de guerra. Mientras tanto, los hebreos avanzaban sin saberlo. La luna iluminaba su camino, pero detrás de ellos, la tormenta se acercaba. El alba trajo consigo un paisaje aterrador. Frente a los hebreos, el mar Rojo se extendía como un muro infranqueable. Detrás de ellos, las ruedas de los carros egipcios levantaban nubes de polvo en el horizonte. El pánico estalló. No había escapatoria. Gritos, llantos, desesperación. Algunos cuestionaban a Moisés. ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí? Pero Moisés no titubeó. Cerró los ojos, respiró profundo y alzando su bastón sobre las aguas, clamó al cielo. Y entonces ocurrió lo impensable. Un viento feroz rugió sobre el mar. Frente a los ojos atónitos de miles, las aguas comenzaron a dividirse, formando dos enormes murallas líquidas. En medio, un camino seco se abrió, extendiéndose hasta la otra orilla. La orden fue clara. Cruzad. El pueblo hebreo se lanzó a la travesía. Niños, ancianos, ganado. Todos corrían con el corazón latiendo a mil. Era la última oportunidad. Pero los egipcios no se detuvieron. Cuando vieron el camino abierto, ordenaron avanzar. Sus carros rechinaban contra la tierra húmeda, las espadas brillaban al sol. Y en ese instante, el destino selló su final. Justo cuando el último hebreo puso un pie en tierra firme, las aguas rugieron como una bestia despertando. Las murallas líquidas se derrumbaron con una furia incontrolable. Los carros, los caballos, los soldados, todo el ejército egipcio fue devorado por el mar. El faraón, desde la orilla, vio cómo su poder se hundía en las profundidades. Egipto jamás volvería a ser el mismo. El imperio que desafió a Dios había sido vencido. El rugido del mar aún resonaba en sus oídos, pero al otro lado de la orilla ya no eran esclavos. Los hebreos rompieron en gritos de júbilo. Rieron, cantaron, alzaron sus manos al cielo. Las cadenas que los habían oprimido durante generaciones se habían roto para siempre. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Frente a ellos, el desierto se extendía como un océano infinito de arena y fuego. Durante días caminaron bajo el sol abrasador, sin agua, sin rumbo claro. El hambre pronto hizo su aparición. Los niños lloraban, los ancianos caían exhaustos. Algunos comenzaron a murmurar. En Egipto al menos teníamos comida. La desesperación los envolvía como una sombra. Pero entonces, al amanecer, ocurrió algo asombroso. Del cielo descendió un rocío brillante. Cuando el sol lo tocó, se convirtió en pequeños copos blancos. Los hebreos lo probaron con cautela, y supieron que era pan. Maná, lo llamaron. Dios no solo los había liberado, también los alimentaría. Más tarde, cuando el agua escaseó y la sed los atormentaba, Moisés golpeó una roca con su bastón, y de ella brotó un manantial. Dios los guiaba. Finalmente, tras meses de viaje, llegaron al monte Sinaí. Su cumbre se cubrió de nubes, truenos rugieron en el cielo. Allí, Moisés ascendió solo. Y al bajar, llevaba consigo algo más valioso que el oro de Egipto, las tablas de la ley. 10 mandamientos. 10 reglas que forjarían a los hebreos en algo más que un pueblo, en una nación. La esclavitud había quedado atrás, pero ahora debían aprender a vivir como hombres libres. A lo lejos, los hebreos seguían avanzando, dejando atrás el mar que los había liberado y el imperio que los había esclavizado. Pero la historia del Éxodo no terminó allí. Lo que vivieron no fue solo una serie de eventos asombrosos, fue una lección eterna.
Las plagas que azotaron Egipto no fueron solo castigos. Fueron un recordatorio de que el poder, por más grande que sea, no puede desafiar la justicia divina. El faraón creyó que podía oponerse al propósito de Dios, y su reino pagó el precio. A lo largo de los siglos, la historia del Éxodo ha resonado en cada rincón del mundo. Es un símbolo de resistencia, fe y redención. Cada año, el pueblo judío se reúne para celebrar la Pascua. No es solo una festividad, es un acto de memoria. Recuerdan la noche en que la muerte pasó de largo, la noche en que la sangre en los dinteles los salvó. Pero más allá de la tradición, su mensaje sigue vivo. La historia de los hebreos no es solo suya. Es la historia de cualquiera que haya sentido el peso de la opresión, de cualquiera que haya enfrentado lo imposible y haya encontrado el camino hacia la libertad. Porque ningún imperio, por poderoso que parezca, puede desafiar la voluntad de Dios sin enfrentar las consecuencias. Y ninguna cadena, por más fuerte que sea, puede retener para siempre a un pueblo destinado a la libertad.